Hola, ¿qué tal? Soy Raquel, soy la dueña de Bambasía Bakery, que es un obrador 100% sin gluten, que actualmente estamos en Boadilla del Monte y en Pozuelo de Alarcón, que espero que dentro de no mucho estemos en muchos sitios de Madrid, pero bueno, actualmente estamos en Boadilla y en Pozuelo. Somos un obrador 100% sin gluten, que la mayoría de nuestras cosas también son sin lactosa, pero bueno, principalmente lo que nos caracteriza es que somos un obrador 100% sin gluten, donde elaboramos todo aquí, todos nuestros productos y toda la producción la hacemos nosotras mismas y nada, y la verdad que hacemos cosas riquísimas y buenísimas para que todos los celíacos disfrutemos de estos productos. Lo que nos diferencia un poco del resto es que yo soy celíaca y al final lo que yo buscaba era poder hacer un producto que los celíacos disfrutásemos. Al final es verdad que yo soy celíaca desde hace 20 años y ha cambiado mucho a lo largo de estos años, pero cuando tuve mi primer hijo, que también le diagnosticaron que era celíaco a los 7 años, vi que todas las cosas que él quería, siendo un niño, pues no le gustaban, estaban peor, la conservación era horrible. Entonces al final yo lo que buscaba era dar un producto a todos esos celíacos, principalmente niños, pero la realidad es que todos los adultos también pudiésemos disfrutar de un producto de repostería rico, un pan rico, un bollo rico, que se pudieran tomar un donut, y al final yo creo que lo que nos diferencia un poco es que son productos totalmente artesanales, donde no llevan ningún químico, ningún conservante, nada dañino, y que al final está muy rico. Con las dificultades que conlleva crear un producto sin gluten y que se conserve relativamente en un tiempo y lo puedas disfrutar, creo que al final es lo que nos diferencia, que al final es un producto que está muy rico y que de hecho tengo un montón de clientes que no son celíacos y que disfrutan de estos productos, así que entiendo que algo rico hemos hecho. Yo por lo que me lancé a esto, y al final estudié otra cosa, yo estudié económicas y me dediqué durante muchos años a ser asesora fiscal, nada que ver, y decidí dar este paso, uno, porque es verdad que estaba un poco cansada de mi trabajo, de lo que me dedicaba, pero principalmente porque vi que había un nicho de mercado en nuestra zona. Es verdad que yo vivo aquí en Boadilla y vi que no teníamos, yo para comprarme productos tenía que irme a recorrerme todo Madrid, toda la comunidad de Madrid entera, para comprar un pan. Entonces al final yo vi que eso se necesitaba, se requería aquí en esta zona, entonces vi la oportunidad de abrir el primer obrador sin gluten en Boadilla, y creo que al final se ha visto que se necesitaba, y de hecho muchos clientes al final vienen y me dicen: oye, que es que de verdad gracias por abrirlo, porque no teníamos nada y nos teníamos que ir a Madrid o a otros sitios bastante lejos, que al final para el día a día es un trastorno en nuestras vidas. Entonces yo creo que eso fue lo que me lanzó con tiempo, no lo decidí así de la noche a la mañana, lo pensé durante mucho tiempo y vi que se necesitaba. Las adversidades, las hay, muchas, sobre todo al principio, sobre todo yo quizás que venía de un sector totalmente diferente y no estaba nada familiarizada con esto, pues yo la mayor dificultad de los primeros meses fue la organización del obrador. El calcular, por ejemplo, qué producción hacer a diario, que de repente tú decías, pues tenías un mes, entonces hacías el estudio de un mes y decías, vale, pues me lo invento, los lunes se vende más pan y los miércoles más bollería, y de repente tú tenías ese planificado porque ese mes había sido así, de repente llegaba el mes siguiente y todo eso totalmente fue nada que ver, no tenía nada que ver tu planificación que habías hecho ese mes. Entonces me costó durante unos cuantos meses planificar un poco pues qué productos salían más qué días es más flojos, qué días son mucho más fuertes para sacar producción e intentar tener la menos merma posible. Y al principio, el primer mes, pues claro, sacabas porque tú te venías arriba y querías que la tienda estuviera súper llena y que no faltase nada, y tirabas cosas. Y eso a mí me costaba mucho, tirar producto. Entonces eso fue, yo creo que al principio lo que me costó. Y luego, que cuando eso ya que lo consigues hacer, incluso con inexperiencia como la mía, lo consigues dar, luego adaptarte a toda la normativa alimentaria, de salud, de trabajo, que a mí era totalmente inexperta, y poder adaptar el obrador, que al final es un obrador en el que estás haciendo alimentación, adaptarlo a toda la normativa, que es muy importante para que, bueno, para que no pase nada a los empleados, lógicamente, ni a mí misma, que estoy allí trabajando, tengo un riesgo laboral, y luego aparte cualquier riesgo alimenticio, o sea, toda la trazabilidad de la producción, el etiquetado, el envasado de las harinas, todo eso, que yo al principio pues abría un saco, lo cerraba con una pincita y me quedaba tan ancha. No, pues todo eso tiene que estar, o sea, tienes que leerte la normativa e informarte bien para decir, no, pues eso tiene que estar metido en unos envases. Adaptar un poco todo eso me costó. Creo que
no lo ponen fácil, la verdad, o sea que sí que me he dado cuenta, sé que es algo que siempre oímos, al final la gente que no nos dedica, que trabajamos por cuenta ajena, es algo que siempre oye, son los autónomos, qué difícil lo tienen, los empresarios, y es una realidad, y creo que tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que seguir intentando crear empresas, pequeñas empresas, abrir negocios, porque creo que al final es el grosso de la economía de nuestro país, o sea que no os desanimo para nada, al revés, os animo un montón a que lo hagáis, pero siendo conscientes de que no os lo van a poner fácil. Tenemos desde normativas, pues eso, de abrir durante el primer año ya tener 3 inspecciones, sanidad, trabajo, que lo entiendo, que tienen que hacerla y estoy a favor de que lo hagan para que nosotros aprendamos a hacer las cosas de manera correcta, pero tienen que tener una mayor flexibilidad y darnos un poquito de más manga ancha para que nosotros podamos adaptarnos a toda esa normativa, porque no es que no queramos, es que hay veces que tú abres negocios con inexperiencia que tienes que aprender a hacer esas cosas. Entonces, para mí eso lo ponen difícil y sobre todo el tema de los empleados. Lógicamente creo que socialmente hay algo en lo que nos estamos equivocando, creo que hay muy poca capacidad de sacrificio, de esfuerzo, de valor del trabajo, y eso al final los empresarios que tenemos empleados lo notamos. Yo he tenido muchísima suerte y tengo empleadas, porque somos todas mujeres, maravillosas y realmente he tenido suerte, pero sé las complicaciones que tiene y que estamos muy desprotegidos. O sea, creo que hay que proteger muchísimo al empleado, pero sin desprotegernos a nosotros. O sea, tendría que haber un equilibrio. Por supuesto que yo he sido empleada y quería que me protegieran, pero creo que no puede ser la protección del empleado a costa de la desprotección del empresario. Nuestros objetivos, lógicamente, es crecer, es abrir más. Hemos abierto nuestra primera franquicia en Pozuelo y, bueno, la idea es ir creciendo y poniendo Bambasía en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid que creo que se necesitan y que no hay nada. Y entonces nos gustaría abrir más Bambasías que estén por toda España. ¿Qué consejos daría a nuevos emprendedores? Pues que no se desanimen, que no va a ser fácil, no es un camino fácil que recorrer, pero creo que el final del camino es muy satisfactorio. Creo que al final el montar un negocio, funcione o no funcione, de verdad que yo al principio cuando monté, para mí si no funcionaba, para mí era como un fracaso, como que hubiera fracasado, y creo que esa mentalidad la tenemos que cambiar, tenemos que volvernos un poco más norteamericanos, que para ellos no es ningún fracaso que un negocio no funcione. Creo que aprendes muchísimo, que te dan muchísimas cosas personales, ya no sin pensar en que puedas ganar más dinero o no, que muchas veces no se da el caso. Personalmente creces un montón, mucho más que trabajando por cuenta ajena, y creo que eso al final te forma como persona, que al final es lo que hemos venido aquí, a formarnos como personas, y te hace aprender un montón. Así que no os desanimo, de verdad, al revés, os animo a que montéis vuestros propios negocios, funcionen o no funcionen. Si no funcionan, pues abrirá otro, pero el bagaje que te has llevado para montar ese negocio no te lo quita nadie.